Señor presidente, señorías de la Corte, esta mañana tengo por deber responder a las argumentaciones de Chile relativas al carácter continuado de la obligación de negociar, y lo haré desarrollando 5 puntos sucesivamente. Esto debería llevarme a hablar hasta las 11:45, aproximadamente, un poco después de la pausa habitual de café. Ante todo, empezaré señalando que en la conclusión de su alegato del viernes, el letrado Wedgworth no consacró sino algunas líneas muy evasivas al régimen de la obligación de negociar. No entró en debate con los elementos jurídicos que había manifestado a esta Corte la semana pasada al respecto. Y por tanto, no es necesario volver sobre ellos hoy. En segundo lugar, Chile sigue pretendiendo, contra toda razón, que Bolivia inventó totalmente la obligación de negociar en 2013 y que esta obligación jamás fue invocada en el pasado. Basta, no obstante, volver atrás en el tiempo para comprender que este alegato es absolutamente está desprovisto totalmente de fundamento. Antes de presentarse ante ustedes, Bolivia había invocado el compromiso de negociar en varias ocasiones, en concreto en 1999, 1993 o 1992 ante la OEA, o otra vez más en 1988. Y no era la primera vez, habida cuenta de que este recordatorio de precedentes ya se operó en 1979, inmediatamente después del fracaso de las negociaciones de Charaña. En su dúplica, Chile afirmó que en el momento de los debates sobre el proyecto de resolución de 1979 de la OEA, ninguna mención ni sugerencia alguna de obligación de negociar se pronunció. Esto es falso, puesto que en 1979 Bolivia se refirió expresamente a los compromisos adoptados en 1895, 1920, 1923, 1950, 1956, 1961 y 1975, utilizando, para caracterizarlos, como ya lo había hecho en 1988, términos explícitos como ofreció, se comprometió a o convino en. El profesor Toubern se dio cuenta en los jueves del error de Chile en su dúplica y entonces presentó una nueva teoría. Sin duda, dijo, los precedentes fueron invocados por Bolivia en 1979. Pero el silencio de Chile respecto de los recordatorios de estos precedentes no representa una aprobación, puesto que, según él, los diplomáticos saben bien que no tienen obligación alguna de responder a lo que dicen sus homólogos ante órganos políticos de las organizaciones internacionales. Esta explicación no es convincente y, en realidad, constituye una admisión. En cualquier caso, señalo que Chile no guardó silencio en 1979. Sus declaraciones de entonces, por el contrario, confirmaron el carácter continuado de los compromisos de Chile. En efecto, Chile declaró, en el contexto de los debates relativos a la resolución de la OEA de 1979, que en la parte operativa de esta resolución existe una recomendación a efectos de que los estados afectados por este problema entablen negociaciones para fin de proporcionar a Bolivia una unión libre y soberana territorial con el Océano Pacífico. Mi país siempre ha estado dispuesto a negociar con Bolivia. Chile también recordó que había estado dispuesto a satisfacer esa aspiración y que una vez que se restableciera una atmósfera de respeto, solamente mediante el diálogo, la comprensión mutua y sobre la base de propuestas serias, el paso para el acceso soberano al mar se podría abrir a Bolivia. El recordatorio de precedentes pertinentes de 1979, de hecho, no era el primero en el tiempo. No vuelvo sobre los elementos que he mencionado el martes pasado y que no han sido refutados por Chile.
Señalar es únicamente lo que el letrado Wedgwood admitió, que inmediatamente después de la conclusión del acuerdo de 1950, las propias autoridades chilenas hicieron varias declaraciones en las que indicaban que Chile se estaría conforme con los precedentes diplomáticos recordados en el acuerdo. El señor Wedgwood estimó que esto no hacía pensar ni reenviaba sino a tratos amistosos y amables. Pero esto se ve desmentido por los términos de la declaración de septiembre de 1950 del ministro de Asuntos Extranjeros chileno, términos que el señor Wedgwood prefirió pasar por alto. Al final de las declaraciones del ministro chileno de Exteriores en septiembre de 1950, la intención de Chile de todo punto quedó clara cuando concluyó el acuerdo de 1950. Se trataba de dar efecto a 30 años de promesas anteriores. A estas promesas anteriores se añade, si se sigue volviendo al pasado, la conclusión del protocolo complementario de 1999 con el Perú, que confirma que ya en esa época Chile tenía la firme intención de negociar un acceso soberano al mar. El protocolo adicional de 1999 es un precedente extraordinario. De hecho, hay muchos ejemplos de estados que han concertado un acuerdo de esta índole. Su existencia por sí sola muestra hasta qué punto eran serias en la época las intenciones de Chile respecto de negociaciones relativas al acceso soberano al mar. En tercer lugar, el señor Wedgwood una vez más pretendió que el fracaso de las negociaciones de Charaña bastaría para demostrar que las negociaciones se deberían haber llevado todo lo lejos posible en 1978. Pero se ve obligado a retomar los argumentos de los escritos chilenos a los que Bolivia dio respuesta en detalle en su réplica. Me limitaré, por tanto, a hacer algunas breves observaciones al respecto. Ante todo, el señor Wedgwood no explicó cómo reconciliar su afirmación según la cual las negociaciones se llevaron a cabo todo lo lejos que fue posible en Charaña, con el hecho de que las negociaciones se retomaron en 1979. No desmintió acto seguido que nunca se había dado un acuerdo definitivo sobre la cuestión del intercambio territorial, y se guardó muy mucho de refutar al respecto los elementos presentados por Bolivia en este sentido, en particular en los párrafos 406, 407, 410 y 413 de la réplica. Su respuesta en cuanto al hecho de que la declaración conjunta del 77 no hace mención de un intercambio territorial cuando reitera el compromiso de negociar el acceso soberano, consistió, por el contrario, a afirmar que se trataba solamente de una declaración verbosa y poco atractiva. La lectura atenta de esta importante declaración muestra, no obstante, lo contrario. Los términos son perfectamente explícitos. Por último, la presentación del señor Wedgwood sobre la reacción de Bolivia y de Chile a las propuestas del Perú de noviembre de 1976 fue igualmente expeditiva y truncada. Aquí cabe señalar dos omisiones. Por una parte, el señor Wedgwood olvidó recordar que la propuesta del Perú de noviembre de 1976 creaba una nueva situación, como lo indicó el exministro de Asuntos Exteriores de Chile, Geraldo Muñoz, en 1986. Esta nueva situación o hipótesis no podía quedar sin efecto en cuanto al equilibrio global de las negociaciones. Por otra parte, tratándose de la reacción a las propuestas del Perú de noviembre de 1976, el señor Wedgwood se contentó con presentar las posiciones de las partes en noviembre y diciembre de 1976, olvidando recordar que el Perú se mostró claramente dispuesto subsiguientemente a continuar las negociaciones sobre su propuesta. En particular, el Perú indicó en septiembre de 1977 que su propuesta no constituía una fórmula final y definitiva, sino más bien una base para las negociaciones.
El señor Westworth también olvidó indicar que en diciembre de 1977 el presidente de Bolivia reprochó claramente a Chile haberse negado a debatir las propuestas del Perú y recordó que Bolivia esperaba que Chile hiciera esfuerzos subsiguientes para llegar a un acuerdo. Bolivia lamentó nuevamente en marzo de 1978 la falta de acción de Chile y es esta la inacción que llevó al fracaso del ciclo de negociaciones de Charaña. En cuarto lugar, los letrados de Chile guardaron completo silencio en cuanto al hecho de que los documentos y declaraciones relativos al acceso soberano al mar se refieren a menudo unos a los otros, de manera que no deja duda alguna en cuanto al carácter continuado de los compromisos de negociación de Chile. Cabe señalar en particular que en su largo comentario sobre el acuerdo de 1950, el señor Westworth no se detuvo en el hecho de que éste se refería a los antecedentes pertinentes, y no solo de forma abstracta, sino designándolos expresamente. El señor Westworth se contentó con una mera alusión al hecho de que Chile afirma en el acuerdo de 1950 que estaría en consonancia con la posición manifestada en el pasado. El acuerdo de 1950 es aún más explícito. Integra una referencia expresa al Tratado de 1895, al Acta de 1920, a las declaraciones chilenas de 1922 y 1923 y también al Memorando de 1926. La intención así manifestada es fundamental. Demuestra que el compromiso de negociar de 1950 no es, como pretendían los letrados de Chile, un episodio sui generis o un acto singular. De hecho, Chile lo admitió de forma expresa en su dúplica. Chile escribía entonces, negro sobre blanco, que el objeto del acuerdo de 1950 era el de confirmar y dar efecto a esas declaraciones previas de política. Y esto se confirma por otros documentos, como la declaración del presidente de Chile de mayo de 1951. La remisión al Tratado de 1895 en el Acuerdo de 1950 confirma, por otra parte, en contra de lo que decía Sir Daniel, que el Tratado de 1904 no trazó una línea decisiva entre el periodo anterior y el periodo posterior a 1904. La única observación de los letrados de Chile sobre las referencias entre los instrumentos pertinentes consistió en observar que la Declaración de Charaña de 1975 no contiene, por su parte, ninguna referencia explícita al acuerdo de 1950. Sin duda, pero no era en absoluto necesario. Y por otra parte, el proyecto de agosto de 1971 al que se refiere el señor Westworth confirma que la intención de Bolivia era, efectivamente, mediante la declaración de Charaña, retomar con el acuerdo de 1950. Esto se refleja igualmente en las actas de la reunión de 14 de abril de 1971. En quinto lugar, la táctica de los letrados de Chile ha consistido en concentrarse solamente en algunos momentos de la cronología y a nada decir sobre otros, para mejor hacer creer que no existía continuidad alguna. La maniobra es burda y hay numerosas lagunas en la cronología chilena. Ante todo, nada, aparte de algunas generalidades sobre las resoluciones de la OEA, ha sido dicho por los letrados de Chile sobre el periodo entre 1978 y 1986. Pues bien, como indiqué el martes pasado, durante este periodo, que sucede inmediatamente al fracaso de las conversaciones de Charaña, los dos estados manifestaron su intención de reanudar los debates sobre el acceso soberano al mar. Para complementar los documentos a los que me referí la semana pasada al respecto, señalaré en particular a la atención de la Corte dos declaraciones probatorias de Chile. En 1983, ante todo, Chile recordó que las negociaciones sobre el acceso soberano al mar son un tema para la solución directa entre Bolivia y Chile
y que cualquier negociación de este tipo también ha de ser el resultado de un proceso. Mi país está y siempre ha estado en disposición de hacer una contribución al inicio de este proceso. En diciembre de 1985, Chile pronunció una declaración igualmente importante ante la OEA. Y deseo recordar que hacer una declaración ante la OEA no consiste en dirigirse a una entidad abstracta, sino a un conjunto de estados tan diversos como que son testigos de declaraciones oficiales. En 1985, Chile reafirmó que la cuestión del acceso soberano al mar debería ser objeto de negociaciones bilaterales. Y para mejor manifestar la sinceridad de las intenciones de Chile respecto de estas negociaciones que procuran resolver un problema pendiente, Chile declaró lo siguiente, y esto lo tienen en la pestaña 45 de su carpeta. Desearía decir algo muy importante a esta asamblea. Chile ha demostrado que es capaz de resolver sus problemas mediante conversaciones bilaterales. Chile se refería aquí a los acuerdos recientemente concluidos con la Argentina y el Perú, que pusieron fin a problemas sin resolver que databan de varios decenios antes. Esos problemas que se habían debatido durante tantos años se resolvieron directamente con estos dos países. Por tanto, cuando digo que Chile sabe cómo resolver sus problemas mediante conversaciones bilaterales, lo digo porque Chile lo ha demostrado. No ponemos obstáculos y engañamos a nadie. Declaramos una verdad. Señor presidente, mis palabras representan la actitud sincera de mi país, una actitud sincera que se ha demostrado debidamente en opinión de esta asamblea y en opinión del mundo entero. En noviembre de 1986, Chile pronunció una declaración en este mismo sentido. Chile siempre ha hecho pública su buena disposición de tratar los asuntos con Bolivia que son de interés común, incluidos los relacionados con la mediterraneidad de Bolivia. Importa señalar que fue por iniciativa de Chile como se iniciaron las conversaciones entre nuestros países en 1975 con el objeto de dar a Bolivia acceso al Pacífico. Los letrados de Chile guardaron silencio también sobre las dos resoluciones adoptadas por la Asamblea de la OEA en 1987 y 1988, que hicieron un llamamiento a la reanudación de las negociaciones sobre el acceso soberano al mar. Y también han sido muy discretos sobre el contenido de los discursos de los ministros de Asuntos Extranjeros chileno y boliviano de 21 de abril de 1987, en los que se recordaba las conversaciones de Charaña de 1975 y se hizo un llamamiento a la reanudación de las negociaciones. Los letrados de Chile prefirieron saltarse directamente, pasando de 1978 al periodo posterior a 1987. Pero incluso en este contexto, la presentación de Chile fue sesgada y selectiva. Señor presidente, este quizás podría ser un buen momento para hacer la pausa café, dice el orador. Bien, entonces tendremos una pausa de 15 minutos, para lo cual se levanta la sesión, se suspende la sesión. En la respuesta por parte del equipo boliviano que presenta la última ronda de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hasta el momento, 4 abogados han realizado su intervención de distintas nacionalidades, de Irán, de Gran Bretaña, de España y también de Francia. Hay que destacar lo que aseguraban hace solo algunos instantes, cómo es que Chile ha llevado adelante distintas ofertas a Bolivia y por supuesto las mismas no han sido cumplidas, es lo que destacan cada uno de los profesionales que hace unos instantes intervenían. Llamaba la atención las palabras del señor Antonio Remiro Brotons, en unos instantes las analizamos. Tenemos en pantallas divididas lo que está ocurriendo en nuestro país y también afuera desde el Palacio de la Paz. La unidad de los bolivianos, pese a la hora e incluso
a que se ha modificado el cambio horario, los bolivianos en diferentes plazas y en sus mismos hogares pegados a la señal de Bolivia TV realizando el seguimiento a esta réplica en los alegatos orales que está presentando nuestro país, y lo decíamos, se va a responder cada uno de estos argumentos que se ha tratado de exponer ante la Corte Internacional de Justicia por parte del equipo jurídico chileno, tratando de confundir en determinado momento, manejando fechas y algunos fragmentos, omitiendo otros, por supuesto. Se está aclarando cada uno de estos. Han hecho ya uso de la palabra don Payana Cabán, don Antonio Remiro Brotons, doña Amy Sanders, y seguro después de este receso café continuará Matías Fortiú con esta exposición. Ingresamos en un receso de 15 minutos y vamos analizando cada una de las